Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron, y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias, en él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Vamos a meditar a la luz del Espíritu Santo en este sábado 20 de julio, en un pasaje muy hermoso del cual tenemos mucho que aprender. Así que prestemos atención. La respuesta que dio Jesús sobre el sábado, pasaje que meditamos ayer, no fue para nada del agrado de los fariseos. Dice el texto: se confabularon contra Jesús para acabar con él. Confabularse contra Jesús. ¿Se imaginan ustedes? Los más connotados miembros de la sociedad y la religión se confabularon contra él. Los sabios y entendidos, los maestros de la ley, los sacerdotes del templo, los que en apariencia eran buenos. ¿Podríamos decir que la soberbia, el orgullo y el egoísmo arrastraron sus corazones? Sí, claro que sí. Pero yo creo que más que todo eso, en el fondo, a estas autoridades religiosas lo que los arrastró lejos de Jesús fue el miedo. Tenían miedo a Jesús, porque Jesús es la luz que brilla en medio de las tinieblas y siempre saca al descubierto todo lo que el ser humano intenta mantener oculto. Ellos se sentían amenazados ante la dulce presencia del Señor Jesús. Era demasiada la luz, era demasiado auténtico Jesús. No había en él doblez, ni siquiera había un rastro de falsedad o hipocresía. El miedo les impedía escuchar y comprender. Ellos no entendían cómo un simple carpintero era capaz de estremecer los cimientos del corazón humano y motivar a la conversión radical contando unas cuantas parábolas. ¿De dónde le viene tal sabiduría y tal poder?, se preguntaban entre sí. También tenían miedo a su mensaje. Jesús predicaba la novedad de Dios, el evangelio de los pobres. Jesús se presentó ante todos como el profeta de la misericordia divina. Eso generaba un miedo terrible en sus egoístas y soberbios corazones, que veían amenazados sus intereses personales y temían tener que cambiar de rumbo y no lograr lo que tanto ambicionaban. Su anhelo no era servir a Dios, sino seguir dominando el ámbito religioso y social, oprimiendo a los pobres y a los pecadores, haciendo las cosas a su manera y fundamentados en la falsedad y la hipocresía en que vivían. Ya los fariseos no soportaban a Jesús, a ese hombre, como lo llamaban con desprecio. Los fariseos escondían su corrupto e hipócrita corazón debajo de su falsa apariencia de piedad y religiosidad. Esto Jesús lo sabía muy bien. Por eso en alguna ocasión los llamó sepulcros blanqueados, porque mientras por fuera se veían muy íntegros y muy honestos, por dentro sus corazones estaban podridos por la maldad y el pecado.
Jesús quería que los fariseos, como todos los demás, conocieran el amor de Dios y la novedad del Evangelio. Pero ellos se resistieron a su amor y a su gracia. Ellos no se dejaban amar por Jesús. No abrieron su corazón a Jesús, cerrando sus oídos y su corazón a la voz de Dios, que los llamaba a la conversión, se confabularon para acabar con Él. Hermanos y hermanas, nunca permitamos que el miedo nos arrastre lejos de Jesús. A veces sentimos miedo de presentarnos ante su presencia, pues nos sentimos sucios, indignos y pecadores. Decimos, cuando esté limpio, me acerco a Él. Y no, hermanos, por favor, nunca olvidemos que el amor y la misericordia de Jesús son más grandes que todos nuestros pecados. A veces nos alejamos de Jesús porque nos da miedo darle un sí radical a Él. Nos da miedo vivir una auténtica conversión. Nos da miedo cambiar el rumbo de nuestra vida. Nos da miedo confrontar nuestras tinieblas con su luz, nuestra falsedad con su verdad. No tengamos miedo. Jesús es el Rey de misericordia que se compadece de los pecadores arrepentidos. Busquemos a Jesús, reconciliémonos con Él, démosle un sí definitivo y vivamos ya una verdadera conversión. Como los fariseos, quienes se dejan arrastrar por el miedo, terminan un día confabulándose contra Jesús, contra su reino. Jesús constata que los fariseos están tramando acabar con Él. ¿Y qué hace entonces Jesús? Se retiró de ahí. Qué hermosa y valiosa lección. Jesús nos enseña, Él nos da ejemplo. Tenemos que aprender también a retirarnos a tiempo. Jesús no se esconde, porque como hemos escuchado, continúa haciendo su misión en público. Muchos lo siguieron, y Él curó a todos los enfermos y los mandó enérgicamente que no lo publicaran. Jesús está dispuesto a dar la vida por el reino, claro que sí. Pero eso será cuando se cumpla el tiempo, cuando llegue su hora. Jesús no se está escondiendo, simplemente se aleja, pone distancia y se manifiesta y se mantiene fuera del alcance de los fariseos. No es miedo ni cobardía, sino que es el don de la prudencia, ese don maravilloso que debemos de pedir con insistencia al Espíritu Santo para poder discernir con precisión cuándo nos conviene hablar y cuándo es mejor callar, cuándo es conveniente actuar y cuándo es mejor alejarse o retirarse. Pidamos siempre el don de la prudencia. Nos evitaremos muchos malos ratos y disgustos. Jesús no se impone. Él solamente propone, y al ver que su mensaje no es aceptado, al ver aquellos corazones y aquellos oídos tercamente cerrados, entonces simplemente se retira. Él es el siervo de Yahvé, el mismo del que profetizó Isaías. En Jesús se cumplen las Escrituras. Es el Hijo de la Virgen María. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, ni clamará, no hará oír su voz en las plazas. Jesús no vino a forzar a las personas para que lo escuchen o lo sigan. Él no vino a imponer su autoridad con gritos, exigencias o imposiciones. Él es el siervo de Yahvé, el manso y humilde de corazón, el justo y el misericordioso a la vez. Él es el Todopoderoso, aquel que se nos presenta fuerte y poderoso como un león y tan manso y dulce como un cordero. Jesús no va a irrumpir en tu vida tirando puertas y tomándote del cuello, exigiendo que le des una respuesta
No, Él solo viene y nos propone un nuevo modo de vida. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Él es el siervo de Yahvé. Él no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán las naciones su esperanza. ¿Qué significa esto de cañas resquebrajadas y mechas humeantes? No hay nada más frágil que una caña resquebrajada, una caña que alguna vez fue alta y fuerte, pero ahora está doblada, partida, quizás por la fuerza del viento o el agua. ¿Vives tu fe así como una caña resquebrajada? Quizás hace un tiempo o muchos años te levantabas lleno de fe y de alegría, alto, fuerte y orgulloso, sintiéndote muy feliz y muy seguro. Pero luego algo sucedió y te fuiste resquebrajando. Quizás fuiste despreciado, rechazado, maltratado, y te fuiste doblegando. Quizás fue el peso de un pecado, una traición o un fracaso, y hoy vives con una fe encorvada, mirando siempre el suelo, triste, avergonzado, desilusionado. Y la mecha que aún humea, quizás antes la fe ardía como una hoguera en tu corazón, pero ahora se debilita y falla. Vino el viento frío e ingrato de este mundo. Te dijeron que tus ideas eran necias. Te dijeron que tus sueños eran demasiado elevados. Te regañaron por desafiar lo establecido. Te dijeron es imposible. Y poco a poco te fueron apagando la fe que tenías. La caña resquebrajada y la mecha humeante. Muchos viven hoy así su fe, resquebrajados y casi apagados. Y el mundo cruel tiene un sitio para los que han sido golpeados por la vida. El mundo los quebrará, el mundo los apagará. Pero el profeta Isaías proclama, para nuestra alegría, que Dios no lo hará. Jesús no romperá la caña resquebrajada ni apagará la mecha que aún humea. Por todos nosotros ha venido Jesús. Él tiene un lugar especial para los que hayamos sido heridos y lastimados, para los que estén cansados de recibir los embates del mundo y de ver sus esperanzas e ilusiones apagadas una y otra vez. Jesús es el mejor amigo de todo corazón herido. Es Dios que se acerca y se encarga de restaurar todo lo que haya sido herido. Solo tienes que dejarlo entrar en tu vida y en tu corazón. Él no te quebrará jamás. Él te levantará alto y fuerte por encima de todo. Él no te apagará jamás, todo lo contrario. Él te encenderá en la hoguera eterna del fuego de su amor. Este es el siervo de Yahvé a quien tanto temen los poderosos de este mundo. Tan manso, tan humilde, tan sencillo y tan poderoso a la vez. Así que todos los que hoy se sientan resquebrajados o apagados en su fe, acérquense a Jesús, el siervo de Yahvé, porque Él ha venido a enderezar nuestros destinos y a encender nuestros corazones. Dichosos y felices seremos los que demos el paso de fe. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.